Cambiamos de tema. ¿Sabía usted que bajo el casco histórico de Santiago, a unos 20 metros de profundidad, se despliega una red subterránea de túneles de la que poco y nada se conoce? Un reciente libro indaga en los pasadizos secretos de esta verdadera ciudad oculta, en un recorrido que incluye leyendas, relatos paranormales y supuestos tesoros escondidos. Este es el llamado Kilómetro Cero de Santiago, epicentro histórico y cívico de la capital, por el cual transitan a diario más de 2,5 millones de personas. Pero aunque usted no lo crea, este Santiago tiene una segunda cara, a unos 20 metros de profundidad. Posiblemente ese túnel conectaría con lo que hoy es la Catedral de Santiago. Sótanos abandonados, pasadizos secretos, relatos paranormales. Una ciudad subterránea e invisible que hoy sacamos a la luz. Este edificio nace, por así decirlo, es parte de una red de los túneles que unen la ciudad. Y es súper peligroso porque hay socavones, hay espacios donde si tú no conoces o tienes claustrofobia, de verdad puede ser un tema importante. No tienes claustrofobia, ¿cierto? Ella es Daniela Améstica, autora de Santiago Subterráneo, un libro que indaga en los túneles y leyendas que se esconden bajo el cemento de la capital. Mira. Así son las redes de túneles. Si te das cuenta, son más estrechas, son un poquito más bajas. El origen de estos pasadizos se remonta a comienzos del siglo XX, con la creación de la primera red de alcantarillado en Santiago, la que fue adjudicada a una firma francesa y tenía este trazado. Nunca se habían visto lluvias de esa cantidad en esos años que se estaba construyendo la red de alcantarillado. Por lo tanto, los cálculos de las profundidades y de la cantidad de agua contenida es mucho más grande de la que realmente se recibía. Por lo tanto, esa es la respuesta de por qué Santiago Centro no suele inundarse en invierno. Pero estos túneles tienen una historia oculta. Con el tiempo, algunos cayeron en desuso y, según relata Daniela, habrían sido ocupados con fines mucho más oscuros. Este lugar fue escenario de torturas. Hay ciertas murallas que, según algunos relatos que yo he tenido, corresponden a rasguños de las personas que sufrieron ese tipo de prácticas en estos lugares. ¿Y esta figura verde de qué se trata? Mira, son runas de protección. El lugar se manifestaba fuertemente si lo atribuimos a temas esotéricos o paranormales. Se escuchaban gritos, llantos, como que el lugar tenía una atmósfera tan densa que esta persona pide permiso para intervenir y deja esto. ¿Coincidencia o no? No lo sé. El lugar como que de alguna forma respiró y se calmó un poco. En su libro, la autora también nombra túneles que habrían sido utilizados por familias aristocráticas e incluso por políticos. Hay algunos túneles que se hacen como vías de escape. Hablo particularmente del Hotel Sañartu hoy, pero que en su momento fue la casa de la familia Sañartu. Personas que tenían poder, aristócratas de la época importantes, ¿no? Tenían que tener algún resguardo en caso de emboscada, de ataque. También el presidente Alessandri en el Paseo Félix, que también había algún túnel que conectaba, ¿cierto?, con la Moneda. Tras dejar este subterráneo, nos internamos en el inframundo de un lugar icónico de la capital. Daniela, a nuestras espaldas hay un patrimonio del casco histórico de Santiago como el Portal Fernández Concha. ¿Qué se esconde bajo este sitio? Mira, a mí me encanta decir que este lugar es mucho más que los completos. Pero en este momento te voy a llevar a conocer los subterráneos, donde también hay muchas historias. Tiene mucha idiosincrasia con lo que tiene que ver las historias paranormales de Santiago Centro, que también es un lado de... Este sector que hoy día está en abandono, en su momento fue una sala de pinturas. Muchos de los niños se sentían intranquilos, había manifestaciones potentes, que son cuando las cosas se mueven sin razón aparente, y se decide cerrar este espacio. Encontramos el último vestigio que quedaba de estas clases. Mira. La persona que hacía las clases decide de alguna forma colocar una especie de contra, que está allá.
La típica figura del Sagrado Corazón de Jesús, pero también hay una herradura, que es una especie un poquito más pagana, ¿no?, de protección. Habían muchas manifestaciones, travesuras que son asociadas a otros seres mitológicos, que son los famosos duendes. En algún momento en el portal se habló de la plaga de los duendes. Pero uno de los misterios más inquietantes sería este pasadizo. Son unas de las tantas bodegas que tiene este sector, y ahí está uno de los grandes túneles que tiene este portal Fernández Concha. Según dicen, posiblemente ese túnel conectaría con lo que hoy es la Catedral de Santiago. Esta teoría se funda en la creencia de que habría un segundo tipo de túneles, mucho más antiguos, los que habrían sido construidos por órdenes religiosas, entre ellas la orden jesuita. Esos túneles existen, sí, existen. De hecho, hay una serie de mitos alrededor, ¿no?, que se ocupaban para esconder el oro de los jesuitas, que conectaban una iglesia con la otra, donde pueden haber perfectamente túneles jesuitas, donde no es descabellado pensarlo, en lo que hoy es el edificio del ex Congreso. En este lugar se ubicaba la iglesia de la Compañía y el convento de los jesuitas, el convento mayor de los jesuitas que tenían en Chile. Los túneles realmente existieron. Nosotros no sabemos si realmente el uso que tienen estos túneles. Aquí en el Congreso sí, podrían haber estado osamenta. Recordemos que estaba la iglesia y antiguamente la gente se enterraba bajo la iglesia y a los alrededores de la iglesia. Se dice que los jesuitas escondieron su tesoro en los túneles, tanto como en Caleratán como en otros lugares, pero el tesoro, los bienes generalmente fueron expropiados. Probablemente fueron utilizadas como bodegas, como centros de acopio. Hay toda una idea de que conectaban distintas partes de Santiago, que se utilizaban como refugio, que se podían utilizar también como formas de conectar distintos conventos, pero en realidad nada de eso al menos está probado. En los últimos años, y mientras Santiago se expande en la superficie, distintos túneles han aparecido bajo los cimientos de la ciudad, como este de Avenida La Paz, que conectaba la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en Independencia con el Instituto Psiquiátrico ubicado en Recoleta, y cuyo objetivo habría sido conectar a las distintas instituciones sanitarias del barrio. O este enorme túnel que se puede ver desde el estacionamiento de un mall en Calle Rosas. O uno de los más recientes, un túnel de más de 24 metros de longitud, hallado en medio de las excavaciones para edificar un CESFAM en calle Erasmo Escala. La constructora decidió conservar estos vestigios en el diseño final de la obra y Chilevisión Noticias fue el primer medio en conocerlos. Y tiene que ver con un acueducto, que es todo el tema de la red de alcantarillados de inicio de 1890, principio de 1900. La corriente de las aguas venía desde oriente a poniente. Eso también explica el por qué comenzamos con una altura y también va descendiendo. El hecho de hablar y estar acá es impactante. Y habla un poco del Chile que fuimos en algún momento y del Chile que somos hoy, dando alguna especie de conservación a estos espacios. También hay algunas personas que les da un poco más de miedo esta sensación como del vidrio, del piso que es profundo. Mucha gente queda sorprendida, no tenía conocimiento de que existían estos túneles en la zona, a pesar de que hayan vivido acá por muchos años. Nuestra idea como Dirección de Salud en realidad es potenciar que la comunidad conozca este lugar. Un precedente para establecer rutas patrimoniales en estos pasajes de la historia que nunca dejan de sorprender. Y es que a 20 metros de profundidad aparece este Santiago subterráneo, lleno de secretos, leyendas y misterios. Una verdadera ciudad escondida que se despliega bajo nuestros pies.